O sea, fue una persona que vino como a romper estructura también. Lo mejor de todo, argentino. Increíble el Papa, porque realmente era un distinto. Era un cura villero él, antes de... Sí, era un cura de las villas. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que él había renunciado a todas sus riquezas. No sé por qué el dinero pareciera que a veces corrompe a la gente y la gente olvida de esto. La abundancia viene de servir a Dios. Tu propósito no puede ser ganar dinero nada más. Vieron esa pregunta, yo sentía un poco de que tiene que jugar el juego ahí. Cada iglesia importante del mundo está pensada geométricamente, energéticamente, y son puntos de energía importantes para la Tierra. O sea, los Simpsons no predicen nada. Los Simpsons te cuentan la agenda política de la pirámide. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ojos Más Abiertos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un hecho reciente que acaba de suceder. Y para el capítulo de hoy trajimos a la figura del Papa. Como ya saben, nosotros tenemos un acercamiento a Jesús, sobre todo, no tanto a la religión cristiana, pero creemos que la figura del Papa trasciende el aspecto religioso y no deja de ser un símbolo de poder y guía espiritual para un montón de personas, pero también es blanco de un montón de misterio, de especulación y a veces de cosas inexplicables. Hoy vamos a hablar, por supuesto, como ya saben, de su muerte, pero también de su vida, de sus enseñanzas y de lo que muchos han estado especulando con el tema de las puertas que abrió antes de fallecer, con lo que sucedió en varios episodios de Los Simpsons donde se hablaba de su posible muerte en el 2025. Y nos vamos a preguntar si solo fue una muerte más o estamos ante un cambio profundo en la conciencia colectiva. Y para arrancar vamos a hablar un poco de su legado y de lo que fue su vida y de sus logros sobre todo. Para arrancar fue el primer papa latinoamericano, una persona que venía de un ámbito cercano a la gente pobre, cambió muchas cosas en el Vaticano también. O sea, fue una persona que vino como a romper estructura también en el plano de lo religioso. Y además, lo mejor de todo, argentino. Lo mejor de todo. Creo que a los argentinos también nos toca un poco. Pero bueno, justamente el otro día vieron que cuando alguien se muere, como que las plataformas, todo lo que hicieron en las plataformas, que uno mira videos como Netflix, HBO, se pone popular. Como de moda, sí. Sí, son las cosas más vistas de repente. Entonces, ¿dónde vimos? En HBO vimos una entrevista al Papa y nos recordaba como quién era él, ¿no? Realmente, más allá de que yo personalmente no estoy de acuerdo con todo lo que la iglesia te enseña, con todo lo que dice, ni siquiera con todo lo que hace, porque no me considero cristiana. Increíble el Papa, porque realmente era un distinto. Realmente era, como decía Bruno, una persona que vino a romper un montón de estructuras, que se animaba a hablar de temas que quizás la iglesia nunca hablaba, nunca opinaba, hacía ojos ciegos. Sabemos que la iglesia creo yo que la iglesia tiene un montón de oscuridad también atrás, como todo en la vida, pero bueno, la iglesia se va un poquito de las manos. No, pero porque forma parte de una esfera de poder del control. Entonces ahí es donde se transgiversa el mensaje de Jesús. Sí. Entonces, bueno, el Papa en varias de sus conferencias y de sus discursos incluso le daba un poco a la iglesia con el tema de la acumulación de riqueza, de rezarle a la riqueza, como que estén antes los negocios y después la gente. Entonces, desde ese lado también fue algo positivo también para poner bajo la interpretación de todos a ver qué se puede mejorar de lo que es la iglesia y qué no forma parte de la iglesia, porque no nos olvidemos que la iglesia es la creación de Jesús, de comunidad, de que entre todos hacemos la iglesia. No es una cuestión de una institución que se hace llamar iglesia y que bajo ese nombre de iglesia y de ser quien decide qué está bien y qué está mal, sí, eso es la iglesia. Utilizan el poder. Sí, pero lo que quiero decir, el concepto de iglesia en realidad nace de la comunidad y de lo que Cristo llamaba a juntarse y reunirse en nombre de Dios y que sea un espacio para que todos podamos estar más cerca de Dios de alguna manera. Eso es lo que verdaderamente representa la iglesia como concepto. Después el control toma esas cosas, toma ese concepto y se lo apropia y hace de ese concepto lo que ellos quieren básicamente. Otra cosa que también quiero destacar entre sus logros era la cercanía que él tenía con los pobres. Yo acá igual, o sea, yo quiero hablar de esto. Era un cura villero él, antes de... Sí, era un cura de las villas. Pero este podcast también está para que hagamos un poco de conciencia y para que, no sé, cuestionemos las realidades y los mensajes también que nos dicen que tiene que ser. Él era una persona humilde,
si se puede decir para que se interprete bien, y tenía mucha cercanía a los pobres. Es increíble el rol que tiene una persona, porque que tenía gran corazón, en los lugares más pobres. Si ustedes se ponen a pensar, y es algo que hablábamos mientras veíamos el documental, Para un segundo. si te está gustando este episodio, si te está sirviendo, no te olvides de suscribirte en donde sea que nos estés escuchando. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. El 80% de las personas que nos escuchan no están suscriptas. Realmente nos ayudarías un montón, así como quizás esta información también te sirve a vos. Ahora sí, te dejamos seguir escuchando. En los países latinoamericanos hay mucho cristianismo países muy fuerte. africanos también fue. Sí, pero yo estoy hablando, sí, fue a todo el mundo. Y en todos lados hay pobres. Pero más allá de eso, en Latinoamérica hay mucho creyente. Pero en África también, ¿eh? En Seguro. África son ortodoxos del cristianismo. Seguro. Y fíjense cómo la pobreza se apalanca tanto de la fe, porque no, o sea, la fe, le pongas la forma que le pongas, es encontrar una esperanza, ¿no? Es encontrar algo afuera que te hace sentir mejor y te hace vivir más tranquilo. Yo creo que ahí hay una verdad universal. Y el Papa era muy cercano a los pobres. El Papa vivió por ellos, por así decirlo. Incluso algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que él había renunciado a todas sus riquezas como Papa, porque al Papa lo tienen como un rey. Le dan todos los lujos que se te ocurran. Te dan un piso lujoso para que vivas y él no quería vivir ahí. Quería vivir en algo sencillito, chiquitito, como los pobres. Él quería vivir como los pobres, aunque creo que es imposible, siendo el Papa, vivir como los pobres, pero quería sentirse realmente cercano a ellos. Y a mí, realmente, si sos un Papa, que el Papa es una figura espiritual, el Papa es una figura espiritual, eso como que dice algo de vos. No creo que haya en la historia, no sé si habrá otro Papa y que haya hecho además eso. Era congruente con su mensaje, porque si él se la pasaba criticando a la iglesia y a la acumulación y al consumismo y a todo eso que hoy en día en la sociedad está muy instaurado y que nosotros lo vemos como algo normal también, él traía este mensaje de, no sé si era tan, o sea, se relaciona mucho a la pobreza, pero tiene que ver con el vivir un poco despojado de lo material y con el apego a lo material que la sociedad de hoy en día tiene. Entonces, como que él quería transmitir ese mensaje de, bueno, miren toda la pobreza que hay, miren toda la desigualdad que hay en el mundo. Es un poco por el consumo desmedido, por acumular cantidad de cosas que no necesitamos, por no poder ver la necesidad en el otro también a la hora de consumir o de estar acumulando cosas. Entonces, él era congruente con su mensaje. Vivía de manera austera porque él creía que esa era la mejor forma de estar cerca de Dios. También yo creo que era muy consciente de la cantidad, o sea, de la acumulación de la riqueza en el mundo, y tenía como una visión político-religiosa que tiraba para algún lugar, por así decirlo, porque él, no me acuerdo bien cuál era la cifra, pero explicaba cómo 80% de la riqueza Estaba en está el 2% de la... en el 20 creo que dijo. Sí. Bueno, no me acuerdo, por ahí andaba. De la población. Y bueno, después, este es el mensaje que a mí me pasa mucho, que cuando vimos una entrevista al Papa, él hacía mucho hincapié en la pobreza. Y yo creo que también hay cosas que hay que cuestionar, porque, por ejemplo, él hablaba de que en la Biblia se nombra mucho a los pobres, lo cual es verdad. Pero no sé si en realidad los mensajes que Jesús quería dar con respecto a esto es que seas pobre, que es un poco lo que quizás él daba a entender mucho tiempo. Entonces, por eso yo, cuando hicimos este capítulo, yo lo escuché a él. Está buenísimo acercarte a los pobres si sos el Papa, porque ellos van a ver algo en vos. Realmente es especial. Pero yo verdaderamente no creo que Dios te quiera pobre, ni a vos ni a nadie. Creo que nos quiere abundantes y que en realidad, bien como sabía el Papa, la abundancia sobra y que hay para todos. Nomás que tenemos que empezar a despertarnos como a esto, de alguna manera. Y que además la pobreza es interior. No tiene que ver con la cantidad de cosas Eso que decía vos tenés. Jesús. Exacto. Es que eso se refería a Jesús. No se refería a la pobreza de vivir en la Pero calle. ¿sabés qué pasa y por qué está también tan asociado a los pobres? Porque en la pobreza, al tener esa necesidad, yo creo que por eso es que también hay tanta gente pobre que de alguna manera tiene como esa fe o esa conexión con Dios más fuerte por ahí que una persona que no vive en la incomodidad y que tiene un montón de cosas materiales. La verdad que no sé cómo interpretarlo de la mejor manera, pero sí siento que hay una relación entre la pobreza y el estar cerca de Dios también. Porque en no tener todo eso material,
yo creo que de alguna forma... Estás cerca del Dios del cristianismo, porque anda a decirle a un judío eso. ¿Me entendés lo que Sí. quiero decir? Es la interpretación bíblica del cristianismo también, un poco. Fíjate que el cristiano, en su mayoría, es pobre. O sea, también hay una verdad atrás de eso. Por eso es que él tenía como un discurso muy entablado de la pobreza. Y para mí eso ya es del control de la iglesia misma, de la institución. Porque es esto que te estoy diciendo. Es verdad lo que dice Bruno. Sí, Si hay sí. algo que rescato de la pobreza, que creo que esto puede ir con lo que vos querés decir, Sí, porque no sé cómo explicarlo tampoco. es que ¿no? yo siento que él era muy consciente de esto y yo estoy completamente de acuerdo. Es algo que siempre pienso. Quieras o no, viste esa famosa frase de en la ignorancia también está la felicidad. Hay un grado de presencia en esa gente y a la vez no, pero a la vez sí, que quizás las personas a veces olvidamos cuando Sí. estamos en la vida haciendo cosas, por ejemplo. Y quizás las personas que menos tienen Sí. son las que más lo recuerdan. O por ejemplo, también la humildad en que él decía, alguien pobre nunca te va a negar un plato de comida. Y eso firmo que es real. Hay algo también en dar. ¿Vieron cuando hay gente que hace videos hay algo que se interpreta distinto, que no sé por qué el dinero pareciera que a veces corrompe a la gente y la gente olvida de esto. Pero por eso es que él era crítico a esto del consumismo y el capitalismo. O sea, entiendo también por qué tiene un poco de 100%. socialista. O sea, Sí. Y también yo creo que es una crítica necesaria. O sea, por más de que yo, sinceramente, yo tengo una mirada un poco más de lo empresarial, de que el generar riqueza, eso hace que todos nos beneficiemos, también entiendo que los extremos se tocan. Entonces, también nos da una mirada sobre cómo tratamos a la madre tierra, todo esto del acumular, del egoísmo, de tener millones y millones y millones y que todo sea, el Dios sea el dinero y no el servir al otro. Entonces, creo que es una crítica válida también. Exacto. Yo creo que hay algo, si lo llevo Sí. a la tierra con mis palabras, creo que hay algo de que cuando uno hace dinero como que lo quiere guardar. Y el dinero deja de estar para dar. Por eso son tan populares los videos en internet, ¿viste? De la gente diciendo, che, no tengo para comer, ¿me das dinero? Y nadie le da. Cuando va una persona que vive en la calle, la persona que vive en la calle reparte los 100 pesos que tiene para darle dinero. O se los da directamente. Porque no, como que la pobreza no hay miedo a compartir, no hay miedo a dar. Y el dinero tiene eso. Que cuando vos ganas dinero, como que la gente se olvida que el dinero está para dar. Y por eso es que creo que también hay tanta riqueza acumulada en tan poca gente. Porque se estanca, deja de circular para dar, para poner al servicio a los otros. Obviamente que no debe ser No, y todos. que además el Dios, como recién decíamos, el Dios pasa a ser el dinero. Y una de las cosas que más nos hablaba el Papa era no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. El dinero va a ser una respuesta a servir a Dios. La abundancia viene de servir a Dios. Tu propósito no puede ser ganar dinero nada más. No. Si no hay un fin... Si tu propósito que es se ganar hace- dinero, capaz que ni gana dinero. Por eso, tiene que ser un fin más grande, que vaya más allá del dinero y ahí es donde va a venir la abundancia y que no puede ser, no necesariamente va a ser en forma de dinero, va a ser en forma de herramientas, de personas, de recursos, de cosas que nos permitan lograr Abundancia, eso. comida en la mesa, Exacto. o sea, que no te falte, que siempre puedas pagar, que la abundancia arranca desde lo básico. Por eso, después de toda la sabiduría que escucho del Papa, que me parece increíble, eso es como el único discurso que siento que es un discurso muy del cristianismo, porque quizás vos vas a otras religiones y no ves el mismo discurso, hasta incluso con el mismo texto, el tema de la pobreza. Sin embargo, fue un papa muy abierto, o sea, se involucró en temas que la iglesia no se había involucrado hasta el momento. Bueno, el tema de los gays, el tema de las otras religiones. Fue un papa que se juntó con un montón de otras religiones, de otros tipos, musulmanes, judíos, todo lo que se te ocurra, o sea... Era un papa con mente abierta. Era más Exactamente. abierto que otros papas que hemos tenido, incluso como dice Bruno. Y además también, no sé si se puede decir esta palabra, pero con todo el tema del abuso, no voy a decir la palabra, Eso, pero con todo el tema también. del abuso que hay en las iglesias, que ya sabemos de qué tipo de abuso estamos hablando, él se animaba a hablar. Cuando en realidad históricamente siempre hicieron ojos ciegos. Él se animaba a hablar. Y ahí es como que cuando nosotros lo veíamos, decíamos, bueno, por algo es también que te animas a enfrentarlo, ¿no? Quizás vos no estás corrompido en ese sentido en la vida, entonces te das cuenta que ahí verdaderamente hay un problema. Aunque cuando le hicieron esa pregunta yo sentía un poco de que tiene que jugar el juego ahí. No, Bajaba la mirada. Su sí, lenguaje no se verbal veía un poco era como distinto. la vergüenza de tener que jugar ese juego y Yo creo que igual es tan profundo eso, porque los curas hacen tantos sacrificios y se esfuerzan tanto por esa luz que creo que ese es el problema. Que sale la oscuridad más profunda y más mierda que puede salir, porque están tan privados de la libertad. Es como que ellos tienen que ser Dios mismo, tienen que ser pura luz, amor y
estar al servicio, lo cual es fantástico, pero Pero creo no que deja de ser un no humano. dejamos de ser humanos. O sea, siempre va a haber algo de oscuridad en nosotros. Podemos ser un montón. Y eso es lo que hace que para mí es como, no sé, eso es una opinión completamente subjetiva, chequear, pero es como una represión interna, no sé cómo explicarlo. Hay un video que una china lo agarra así de la mano, búsquenlo después, pero de una forma muy brusca. Y el Papa le pega un sopapo, literal. Agarra así y le empieza a pegar en la mano como diciendo, soltame. Pero porque no debe ser fácil tampoco vivir así, o sea, vivir bajo el foco y bajo el yugo de toda la mirada de todas las personas y tener que actuar como Cristo en la tierra cuando sos un simple mortal, o sea. Y que debe tomar muchas decisiones. No, además, ¿sabés Totalmente. qué más me llamaba la atención que lo quiero compartir? El nivel de energía que ese hombre tenía, por Dios, porque ¿cuántos años tenía el Papa? No tengo ni idea, pero era muy grande y se la pasaba trabajando. Sí, El sí. Papa se la pasa trabajando Además tenía a sus mucha 90 lucidez años mental, mucha lucidez tenía. O sea, se la pasa viajando, saludando a la gente, dando discursos, hablando en un montón de idiomas, para un montón de gente. Una energía el tipo. La verdad que eso es algo que me llamó la atención. De hecho, cuando él, si ven la película Los dos papas, que se la recomiendo, está muy buena, hay una pregunta que le hacen de si él quería ser papa, o cuando él había decidido que quería ser papa, se la hacen en la entrevista. Y él dice que él no quería ser papa, que era lo último que él quería en su vida, y que por eso le tocó ser papa. Porque el ser esa persona que él era no iba más allá de la elección, sino que como que la vida misma lo había llevado a esa circunstancia y algo que no podía negar. Y bueno, ahora adentrándonos en lo que fue la muerte, que vamos a entrar un poco también en lo conspiranoico y en las cosas que estuvieron sucediendo antes de que el Papa fallezca o que se enferme. No sé si seguramente han visto en las redes sociales, pero antes de que él arranque con su enfermedad, él estuvo en varios puntos importantes donde se abrieron ciertas puertas. Como bien sabemos, los templos y las basílicas, ¿cómo se le dice? ¿El Vaticano? No, las iglesias no son aleatorias. O sea, son puntos energéticos importantes del planeta y que cada iglesia importante del mundo está pensada geométricamente, energéticamente y son puntos de energía importantes para la Tierra. Entonces, había una teoría de que hablaba de que antes de que él se agarre esta enfermedad, él había estado abriendo ciertas puertas en distintos puntos energéticos del planeta y en distintos momentos específicos, porque no nos olvidemos que también el tiempo forma parte del espacio. Entonces son las dos cosas combinadas las que hacen que estos puntos sean importantes. Ahora escúchame, estaban haciendo un ritual, ¿sí? Uh-huh. O sea, si vos cuestionás todo esto, ¿por qué el mismísimo Papa lo hace? Te lo está diciendo Bruno. Distintos puntos energéticos, distintos puntos del planeta, en distintas iglesias, habría puertas, que eso es una representación nomás, en cierto tiempo, que supongo que te referís a un horario o algo así. Sí, un día, una hora y una distinta posición de la Tierra sobre el todo es energía. cosmos. Y si se puede ir a internet y ver cada una de esas aperturas, porque está todo posteado, y los rituales que hacían en base a cada una de esas puertas, porque cada una tiene un significado diferente. Lo que se empezó a hablar en las redes es que a raíz de haber hecho estas aperturas de puertas, el cura se había enfermado. Son todas especulaciones. Ahora, ¿que hizo algo importante en esos lugares? Seguramente. Y no son algo aleatorio. Todo lo contrario. Por eso es acá cuando entra la parte del control y la iglesia como fuente de poder del mundo. Le chupó toda la energía eso. Y no nos olvidemos que la iglesia viene subsistiendo y siendo uno de los pilares del control en el mundo desde hace miles de años. Y esto es ¿Se lo ha que hacen para seguir en transformado? el poder. Seguramente. ¿Han perdido fieles? También. Pero eso no quiere decir que hayan perdido el poder. Porque hacen estas cosas. Pero trascienden a todos los gobiernos, a todos los emperadores, a todo. Además, el Papa es Papa hasta que se muere. No se reelige un Papa mientras está el Papa, a no ser que renuncie. No es que cambia como ponerle un gobierno. Y acá es donde entra, obviamente, todo lo conspiranoico. Algunas personas decían que eran las cuatro puertas al inframundo. Yo no creo que sea tan así, pero sí que cada puerta tiene un significado en específico. Sí y no, porque para estar en el control también tiene que haber como... O sea, ¿para qué controlar a la gente? Yo creo que no sé si es directamente con el inframundo, pero sí con que cada cosa tiene un propósito en específico bajo la supervisión del control. O sea, si yo quiero generar determinado impacto en el planeta, tengo que abrir determinada puerta. Y eso estoy seguro que es adrede.
y que no es al azar. Incluso los rituales en específico que se hacen antes de cada apertura tienen un significado diferente. Todo eso se puede investigar y se puede buscar y se puede interpretar, pero no va a dejar de ser una interpretación de lo que realmente está sucediendo. Sea una interpretación o no, o sea, mínimo nos tenemos que hacer conscientes de que existen los rituales, de que las grandes instituciones que gobiernan el mundo, porque la iglesia es una, los utilizan para crear. La misma misa Punto. es un puto Sí, sí. ritual. El Tu cuerpo y la cumpleañito. sangre de Cristo. ¿Qué carajo es eso? O sea, es un puto ritual. Entonces, los rituales no se hacen en lugares aleatorios, se hacen en iglesias y en lugares, puntos específicos energéticos. Así como todas las religiones, porque no solo lo hace el cristianismo, lo hacen todos, los musulmanes, los que rezan en base a la Meca, los judíos que van al muro de los lamentos. Y que es van... histórico, o sea, el ser humano siempre... A ver, para mí es algo... El ser humano es ser humano porque puede creer, punto. Y siempre se hicieron rituales. Todas las religiones, desde siempre, todas las civilizaciones, hasta los indios, hacían rituales. Todos, Exactamente. solamente que ahora los hacemos de esta manera y pareciera que es tabú decir que hacemos rituales. Pero lo estamos viendo al frente de nuestros ojos y es tabú decir que es un ritual. Cuando está dentro de nosotros mismos hacer rituales, es parte de nosotros, seamos conscientes o no de eso. Totalmente. Ya que nos adentramos en las teorías conspirativas, vamos a saltar con algo que también está circulando por las redes y que están todo el mundo posteándolo, es el tema de los Simpsons. Igual según el chat GPT es inteligencia artificial. No, pero sí el video que se ve del ataúd, pero ya habían referencias en capítulos anteriores donde se hablaba de que de que el Papa iba a morir en el 2025. Como bien ya sabemos, los Simpsons lo hicieron de nuevo, pero forma parte de lo mismo, de que otra vez está los hilos que se cuelan por todos lados, donde te muestran las cosas que van a suceder, para que vos también de alguna forma lo generes eso, o No es para generarlo, es para decir, o para mostrarte quién está en el poder. Hay una chica en Instagram, se llama Anisha Flow Sí. o algo así. Ella hablaba de que los Simpsons predicen cosas, los Simpsons no predicen nada. Los Simpsons te cuentan la agenda política la de la agenda pirámide. Punto. Te lo cuentan. Porque vos no tenés que generar nada, vos simplemente lo tenés que ver y aplaudir aceptarlo, como claro. un boludo. Ay, qué Exacto. divertido. O reírte. Mira cómo me río de los Simpsons. O sea, y eso ya es con ellos, como de alguna manera es como si estuvieses firmando tu aceptación, ¿no? Porque te lo están mostrando al fin y al cabo. Siempre decimos, esto es súper conspiranoico, pero yo creo que uno se tiene que poner reflexivos con la realidad y de alguna manera siempre, históricamente, todas esas series televisivas o incluso películas te lo han mostrado. Y otra cosa, Una y otra vez. el próximo Papa va a ser negro. Vamos a ver. Esa Vamos a ver si es predicción verdad. de Bruno. Hay uno que... Mía y no mentira. sé por qué ya circula eso en la conciencia colectiva de que el próximo Papa va a ser negro. Sí. Yo no sé de dónde mierda me llegó. Pero yo ya tengo la... Para mí ya va a ser negro el próximo Yo te Papa. iba a decir que había uno postulado que era negro, pero yo me acordé que lo que vi era un meme. Porque En Los Simpsons creo que era negro. Estaba Sergio Massa entre los postulados y dije, no, esto no es verdad. Pero bueno, como reflexión final, quedarnos con todo lo bueno que trajo el Papa, más allá de lo que es la Iglesia como entidad en control, sino de ver al Papa como una persona que es un argentino, No, era. perdón, que era argentino y Ya está, se que terminó el papá. llegó a ser la persona más influyente por lo menos de nuestro país a nivel conciencia colectiva. Y tomar lo positivo, entender que la muerte es una transición, de que toda muerte activa algo, una búsqueda, una caída, un despertar. No sabemos con qué va a venir el nuevo Papa. Este Papa trajo muchas cosas. El siguiente también, seguramente. Exactamente, también El mundo avanza. entender que también pueden caer creencias, pensamientos, decisiones por parte de lo que nos trajo y lo que nos puede llegar a venir el próximo Papa. Y gracias por escuchar este capítulo. Espero que les haya gustado. ¿Y quien tenga ojos? Que vea.